gracias te damos porque nos das esta oportunidad de estar en este lugar. Y Señor, te damos ahora que mientras compartimos tu palabra, que Espíritu Santo hables a nuestros corazones, que podamos, Señor, salir de este lugar motivados, transformados por tu presencia, sabiendo, Señor, que tú nos amas tanto. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, que no es una coincidencia, que Señor, es parte de tu plan, que tú tienes un plan para nuestra vida. Y yo entender que tú nos has creado y que, Señor, aun y cuando hemos sido desobedientes, nos has amado y has entregado tu Hijo por nosotros. Señor, permíteme compartir tu palabra, seas tú quien hable, Señor, que cada corazón, tú sabes, Señor, cuál es la necesidad de cada corazón. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Si hay dos cosas que quiero que recordemos. Sí, los jóvenes pueden salir, gracias. Los jovencitos. ¿Está caliente? No sé si alguien quiere ver el control ahí. Fernando, ¿me puedes ayudar? Sí, póngale frío que esté a 70 más o menos para que los que tengan calor, ¿verdad? Muy bien, si hay algo que hay dos cosas que quiero que usted recuerde cuando llegue a su casa y durante el día. Si dos cosas quiero que recuerde. Número uno es de que el amor de Dios para con nosotros es tan grande. Dios nos ama. Yo quiero que tú sepas que Dios te ama. Aquí donde estás, en este punto de tu vida, quiero que sepas que Dios te ama. Que el Señor ha estado, que te creó con un propósito, que Él ha estado tratando de llamar tu atención, que a lo mejor tú ya le conoces, que has estado tratando de conocerle más y más. Quiero que sepas que Dios te ama. Y el propósito por el cual nosotros celebramos la Navidad es eso, de que Jesucristo vino a nacer en forma humana y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Realmente toda la celebración, todos los regalos, todo está bien, pero cuando se pierde ese enfoque, entonces realmente pierde el sentido de la Navidad. Que el día de hoy, mientras leemos la palabra de Dios, tú puedas entender y ver que todo ha sido un plan de Dios, que Dios te ama, que es el plan redentor y que el plan redentor de Dios continúa. Ese es el número uno. Y la número dos es de que podamos comprender que Dios es un Dios soberano, que es un Dios soberano, que todo está bajo su control. Que a lo mejor tú estás pasando por alguna circunstancia difícil en tu vida, todos las pasamos. Que a lo mejor estás pasando por dificultades en tu vida. Yo quiero que entiendas que Dios ve el panorama completo, que Dios está en control, que Dios es soberano. En muchas ocasiones utiliza las circunstancias que nos rodean para llamar nuestra atención, que en ocasiones utiliza las cosas, los problemas que nos pueden rodear para que tú y yo podamos acercarnos a Él. Y cuando vienen esos tiempos difíciles, la pregunta es ¿cómo reaccionamos? A nadie nos gustan las interrupciones, a nadie nos gusta que nos cambien los planes. El domingo pasado hablábamos acerca de los planes que José y María seguramente tenían. Una pareja joven que estaba tratando, cuando iban a iniciar su vida, tenían seguramente muchos planes futuros. Y como el ángel es enviado a María y viene y le trae este mensaje. Y entonces María obedece y dice, hágase tu voluntad, soy tu sierva. Y toda su vida cambia. Completamente toda su vida cambia. Como cuando nosotros entregamos nuestros planes y los intercambiamos por los planes de Dios, entonces el Señor hace su voluntad. Pero ¿qué hacemos cuando vienen, como decía, esas dificultades, cuando vienen esas circunstancias, cuando nosotros incluso estamos buscando hacer la voluntad de Dios,
incluso estamos tratando de servir a Dios, estamos tratando de agradarle, y entonces viene alguna interrupción, algún problema, alguna circunstancia que está fuera de nuestro control. ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo reaccionamos a esas cosas? Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo lindo en la palabra de Dios. Si recuerdan dónde nos quedamos, bueno, en la lectura que tuvimos, estuvimos hablando acerca de Lucas capítulo 1 el domingo pasado. Este domingo vamos a hablar acerca de Lucas capítulo 2, los primeros versículos. Y yo lo que creo es de que, empezando con el versículo número 2, empieza a hablar acerca de este edicto que fue promulgado, por el cual tuvieron que viajar José y María. Pero pensemos por un momento, ¿cuántos meses habrían pasado quizá del anuncio que el ángel había hecho a María? No sabemos con exactitud, pero es posible que ellos habían estado ya esperando ahí en Nazaret después de haber recibido este mensaje del ángel, después de haber José recibido en sueños también el mensaje. Ya habían entonces ellos aceptado, ya era una realidad en sus vidas. Yo creo que ya María se le veía su barriguita que estaba creciendo. Podemos entender que quizá 6 meses estaba, 7 meses, y como cualquier pareja, como cualquier matrimonio que están esperando un bebé, yo creo que ellos estaban contentos, estaban emocionados, estaban ellos haciendo planes. Seguramente yo creo que ellos estaban preparando su casa, su hogar donde ellos iban a vivir juntos. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a tener o sabemos que vamos a esperar familia o viene alguien, entonces empezamos a preparar todas las cosas? Cuando se acercaba el tiempo que íbamos a recoger a nuestra hija Isabela, recuerdo que pintamos el cuarto de rosa, pusimos el piso nuevo, empezamos a preparar la cuna y empezamos a prepararnos porque sabíamos que ella iba a llegar, y eso fue algo muy lindo, un tiempo muy lindo. Piense usted de que José y María se estaban preparando. Yo creo que así como usted y yo quizá empezamos a comprar los primeros juguetitos para nuestros hijos, no sé, pienso que a lo mejor José empezó a hacer algunos juguetes de madera, yo no sé, algo que él pudiera darle a su hijo. Ellos estaban preparando, como cualquier otra pareja que está esperando un bebé. Y después de estar ahí en Nazaret con la familia, entonces llega otra interrupción a sus vidas. Y en este momento, en esta interrupción, Dios utiliza la decisión de un hombre que era arrogante, un hombre con deseos de poder, un hombre que toma una decisión y entonces llega y interrumpe los planes que en ese momento tienen José y María. Y vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ahí, ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si quiero regresar al versículo número 1, hermano, gracias. Se promulgó este edicto, una orden prácticamente que se tenía que cumplir, una orden que no se podía, desobedecer. Y entonces Augusto César, el primer emperador romano, la historia nos dice que él, nacido como Cayo Octavio Turino,
fue creado por su abuela materna, Julia César la Menor, que era hermana de Julio César. En ese momento era el dictador de Roma. Y entonces él quedó huérfano muy chico, a los 4 años, y entonces su mamá se casó con alguien más, y se dice que estaba descuidado durante los primeros años, y entonces es por eso que su abuelita lo crió. Así que se desarrolla este joven, crece, es estudiado, es preparado, adiestrado en la batalla y en la guerra, y su abuelo, su tío abuelo Julio César, antes de ser asesinado en el año 44 a.C. por el Senado, lo adopta, lo deja en su herencia como su hijo adoptivo. Así que él sigue su carrera política, su carrera militar, y después de unas maniobras que él hace, elimina el Senado prácticamente, y entonces se queda él como el emperador. Se cambia su nombre, toma el nombre de César en honor a su tío abuelo, y se convierte en el primer emperador de Roma. Y fue durante ese tiempo que Dios prepara el momento oportuno para traer al Mesías, a Jesucristo. Ese es el escenario. Pero entonces, ese edicto todo el mundo tenía que cumplirlo. Y se cree que, como dice el versículo, el primer censo que se hizo siendo Cirenio, que era el que estaba gobernando el área de Siria en ese momento, era lo que era Judea. Judea era parte de lo que había sido anexado a Siria. Y entonces se crea este censo, en el cual querían saber exactamente el número de personas que había en todo el Imperio Romano. ¿Para qué? Para entonces poner un impuesto a la gente, para poner un impuesto por región, por ciudad, y era necesario que la gente fuera al lugar donde había nacido. Así que imagine usted, José y María escuchan esta noticia, y entonces tienen que tomar la decisión de ir. Y ellos obedecen y hacen este viaje. ¿Pero qué representaba hacer este viaje? Tenían que dejar Nazaret, el área donde ellos estaban, posiblemente la familia donde estaba la familia de María. Tenían que dejar la comodidad. Yo sé que era una familia pobre, pero en cierta forma tenían una comunidad, la comodidad, tenían que dejar el apoyo que tenían, posiblemente a su prima Elizabeth, que vivía cerca, y realmente representaba un reto grande este viaje. Y entonces ellos están en este momento, le dicen al Señor: Señor, hacemos tu voluntad, hágase con nosotros tu voluntad. Dios, el Espíritu Santo viene y María concibe. Y han pasado unos meses ya, y se presenta esta interrupción. Ahora, ¿qué tan lejos estaba Nazaret de Belén? Bueno, quiero mostrarles un pequeño mapa que tengo aquí. Ellos estaban allá arriba donde está Nazaret, y tenían que bajar hasta Belén. Aproximadamente 80 millas. Ahora, hacer un viaje de 80 millas en carro, pues se la avientan en 1 hora, ¿verdad? Los que manejan y le pisan fuerte, hasta en 45 minutos. Perdón. Pero imagínese usted hacer este viaje a pie, prácticamente en un burrito, con su esposa embarazada. El reto que eso significaba. Hoy no es realmente como un terreno muy plano, que pudiéramos decirlo. Así que no nos dice cuánto tardaron en llegar, pero no fue un día, no fueron 2 días, no fueron 3 días. Yo pienso que fueron más, quizás semanas, en las que ellos hicieron este viaje. ¿Peligros en el desierto? Yo me asusté muchísimo cuando salió una serpiente atrás de mi casa, y entonces eso fue algo muy impresionante. Imagínense ustedes estar caminando por el desierto, por lugares donde hay animales salvajes, bestias. Ahora, llegar a hacer provisiones para el viaje. A mí me gusta mucho el de viaje, pero lo que no me gusta es prepararme para el viaje.
hay que hacer maletas, hay que hacer tantas cosas. Entonces hacer todas estas provisiones. Claro, ya hay listos con la pañalera. Es posible que no iban viajando solos, que a lo mejor iba un grupo también. Pero cuando estaba leyendo este pasaje decía, bueno, después nos dice que llegaron allá y no había lugar. Yo creo que ellos trataron de esperarse todo lo que pudieron para cumplir con este día. Hasta que dijeron, bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que ir. Y cuando llegaron allá, ya no había lugar, ya estaba lleno. Ahora, si ellos posiblemente hubieran obedecido, primeramente hubieran salido rápido, ¿no? Pero llegaron allá, ya no había lugar, ya no encontraron lugar para ellos. Y si José fue tantito parecido a mí, obviamente estaba preocupado, angustiado. Pero a su esposa así en ese punto, a punto de tener al bebé, no encontrando un lugar donde ella pueda cómodamente tener a su hijo. Y llegaron a un lugar que alguien dice que fue una cueva, un establo, y entonces llega ahí María y José, y con todas las incomodidades posibles. Es que yo he escuchado de otras incomodidades más grandes. Nace el Salvador Jesucristo. Pero piense por un momento, si José fuera como yo, hubiera sido un poco como yo estoy seguro de que hubiera cuestionado a Dios. Yo le pregunto, oye, pero ¿no dices que este bebé que vamos a esperar el Salvador al mundo? Entonces no tienes cuidado de que tengamos que ir hasta allá. Y ya llegando allá, no tienes cuidado de que no tengamos un lugar. Pero ¿cómo Dios? Seguramente hubiera dudado. Seguramente hubiera dudado por las circunstancias que estaban así alrededor. Pero dentro de todo, Dios en su soberano plan permitió que así fuera. El emperador, sin saberlo, él estaba permitiendo y poniendo todo en su lugar para que entonces María y José pudieran bajar a Belén, y entonces se pudiera cumplir la profecía que está en Malaquías 5:2, que dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Se tenía que cumplir la palabra de Dios. Se tenía que cumplir la palabra de Dios. Y fue en medio de todas esas circunstancias que ellos vivieron que el Señor tenía ya preparado el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora yo me ponía a pensar, ¿qué hubiera pasado si José y María no hubieran viajado? ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran viajado? Si ellos hubieran decidido quedarse ahí. Realmente los retos que les esperaban en ese viaje, después de ese viaje, eran grandes. Pero ¿cuándo nace el Señor Jesucristo? Y empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Y entonces llegan unos pastores que vienen diciendo con ese mensaje de que unos ángeles se les han aparecido en el cielo y que han declarado lo que dice el versículo 14, el 13 de Lucas. No lo tengo ahí, pero lo voy a leer. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y después de eso, unos días después, quizá llegaron unos sabios buscando a aquel que había nacido. Los aquellos que tuvieron que pasar por todo ese viaje, tuvieron que pasar por todo ese reto, por todas esas incomodidades,
quizás dudaron de Dios, quizás estaban cuestionando a Dios. Pero del otro lado, tenía el Señor todo preparado. El mensaje iba a llegar para los pastores. El Señor iba a traer a aquellos sabios de Dios. Aquella estrella se iba a posar sobre aquella ciudad, y no sobre Nazaret. Pero ellos fueron obedientes a Dios. Ellos fueron obedientes y siguieron, y entonces el Señor pudo cumplir su plan. Pudo cumplir su plan de que el Señor Jesucristo nació. El Señor Jesucristo nació en un pesebre. El Señor Jesucristo vino a tomar forma de siervo, y lo hizo por amor a nosotros. Y como decía al momento, de que podamos entender de que el Señor dejó su gloria, ese sacrificio, de que fue realmente dentro del plan de Dios, que eso iba a suceder para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de tener una relación personal con Cristo Jesús, para poder regresar al hogar. Celebramos Navidad como parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, y después pasa enero, febrero, marzo, entre marzo y abril, celebramos la Semana Santa y recordamos el sacrificio de Jesús. Pero qué diferente es cuando nosotros decimos: Señor Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz por mis pecados, y hacemos nuestro el sacrificio. Es ahí cuando yo pienso que la Navidad entonces tiene muchísimo más sentido, porque entonces hacemos nuestro el regalo de la salvación. De otra forma, solamente una celebración más. Así que si tú el día de hoy no has tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, seguramente has escuchado esta historia de la Navidad muchas veces, y seguramente has celebrado Semana Santa muchas veces, pero nunca has recibido el regalo de la salvación, de decir: Señor Jesús, gracias porque tú dejaste toda tu gloria y viniste a nacer en un humilde pesebre. El día de hoy tú puedes hacer tuyo ese regalo. Ese regalo no tienes que esperar al día 25 o 24, el día que ustedes celebran la Navidad. No, lo puedes recibir el día de hoy. Decir: Señor Jesús, gracias porque yo sé que tú diste tu vida por mí en la cruz. Amén. Y si están pasando circunstancias en tu vida, se cierran puertas, tienes tus planes y entonces vienen interrupciones y dices: bueno, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo quiero que tú entiendas que Dios es un Dios soberano, que tiene todo bajo su control, que mientras tú le buscas, que mientras tú buscas hacer su voluntad, solamente puedes confiar en Él, descansar en Él, de que el Señor va a hacer su voluntad, de que el Señor es soberano. Él tenía ya todo esto previsto, dentro de su plan el Señor iba a permitir que todas estas cosas sucedieran. Pero como preguntaba hace rato, hace unos momentos, ¿cómo es como reaccionamos cuando pareciera que vienen cosas a nuestra vida, interrupciones? ¿Cómo reaccionamos? Recuerdo en el año 2006 que estábamos, mi esposa y yo, viviendo en la ciudad de Kansas, en el estado de Kansas, y entonces habíamos estado buscando la dirección de Dios y pidiendo que el Señor nos abriera puertas para poder cambiarnos al estado de Texas si era su voluntad. Y después de orar simplemente por unas 3 semanas, se abrió una puerta muy clara que realmente no podía realmente caber la duda de que no era Dios quien estaba obrando. Y entonces, a través de la compañía para la cual yo trabajaba, solamente había una sola posición por la cual yo me podía transferir. Y en esos días se abrió esa oportunidad. Y entonces entendimos que era de Dios. Y aplicamos, mandamos toda la información desde Kansas. Y unos días después tuvimos que hacer un viaje a México, una emergencia que tuvimos que ir. Fuimos a México, estuvimos allá por 3-4 días, y cuando regresamos, veníamos de regreso en el autobús, yo recuerdo, cruzamos la frontera, yo prendí mi celular y entonces vi que tenía mensajes, y entonces escuché los mensajes y eran precisamente de la oficina de aquí en Texas, que me estaban queriendo entrevistar. Así que les hablé de camino, dije: voy de camino, solamente voy de pasada, si ustedes quieren yo los puedo ver el día de mañana. Me dijeron: véngase a la oficina. El día siguiente fui a la oficina, me puse mis mejores ropitas, de verdad, fui a la oficina, y entonces tuve la entrevista con la compañía. Y ellos me dijeron: estamos casi seguros que le vamos a ofrecer la posición, pero espéranos unos días porque tenemos que entrevistar a más candidatos. Muy bien, listo, seguimos nuestro viaje hasta Kansas. Pasaron 2-3 días, me mandaron ellos la confirmación de que me estaban ofreciendo la posición, así que pues encantados, metimos todo lo que teníamos, unas cuantas cositas ahí en un camión, y emprendimos nuestro viaje
de regreso a Texas. Llegamos en el año 2006 y buscando casita y esas cosas, establecernos, y con mucha inexperiencia hicimos algunas cosas, compramos una casa, nos metimos con compromisos muy grandes, confiados de que, oye, no iba a ser nada difícil para mi esposa encontrar trabajo aquí. Yo ya tenía trabajo, mi esposa iba a conseguir trabajo, maestra bilingüe en México, sabíamos que estaban trayendo maestros bilingües de tantas partes. No, eso va a ser muy fácil. Y llegamos acá en el mes de marzo, y estuvo pasado abril y no conseguía trabajo, mayo no conseguía trabajo, junio, julio no conseguía trabajo, y entonces empezamos a ver cómo las puertas se iban cerrando. Y decíamos, bueno, Dios, ¿será que nos equivocamos nosotros? ¿Será que realmente no era tu voluntad que nosotros nos viniéramos para acá? ¿Será que realmente nos apresuramos nosotros? Y entonces, después de estar preguntando, dudando, angustiados, llegó la respuesta. De un día para otro mi esposa le ofrecen un trabajo de maestra y ella queda contratada. Y entonces pudimos respirar. Gracias Dios. Y empezó ella a trabajar. Empezó a trabajar. Y pasaron unos meses y entonces le llega un aviso de que para diciembre es el último día que puede trabajar. Cosas de certificación y esas cosas hace unos años. Y entonces otra vez digo, Señor, pero no era por acá que nos querías. No era por acá que tú nos dijiste, nos has abrido puertas y vemos, y entonces, ¿pero qué pasa? Y venían las pruebas, y venían las interrupciones, y estábamos ahí, y aprendimos algo. Que es que cuando esas interrupciones vienen, cuando los problemas vienen, nosotros lo que tenemos que hacer es solamente confiar en Dios, porque el Señor va a mostrar su gloria. Y solamente dijimos, Señor, tú sabes, estamos aquí, ya no nos podemos regresar. Y el Señor nos empezó a mostrar su gloria. Y entendimos que lo que quería de nosotros era que estuviéramos de rodillas. Lo que quería de nosotros es que estuviéramos más cerca de Él. Lo que quería de nosotros es que estuviéramos confiando más en Él. Y durante esos años hemos estado tratando de confiar en el Señor. Y entender que el Señor es soberano. Y me ayudas, Ani, por favor. Gracias. No te voy a retar porque yo no sé jugar esto, ¿sí? Gracias. Y hemos comprendido que no es fácil, pero hemos comprendido que nuestra vida es solamente como una pieza de ajedrez. Solamente eso. De que Dios es el que ve el panorama completo. De que se trata de Él, es su juego, es su historia. De que este mundo, si tú y yo hemos pensado que se trata de nosotros, de tener una educación, de tener un título, de tener carros, de tener la mejor educación posible, de tener muchos nietos, como algunos quieren por acá, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Dios nos da la oportunidad de disfrutar, claro que sí. Pero al final de cuentas, se trata de Dios. Nuestra participación en esta historia de Dios es solamente de unos cuantos minutitos o segunditos. Y a veces el Señor nos mueve y nos pone en un lugar, o viene alguna circunstancia y nos toca vivir, y entonces preguntamos y cuestionamos, ¿por qué Dios? Ay, pero ¿por qué? Esto no era lo que yo tenía planeado, esto no era lo que yo tenía pensado, ¿por qué tú me mueves así? Pero cuando tú y yo comprendemos que solamente somos, si buscamos la voluntad de Dios, si estamos tratando de servirle, somos solamente piezas de su plan, en el plan de redención. De que nuestra iglesia, de que tu vida, mi vida, realmente cuando tú y yo buscamos al Señor, realmente se trata de Él, no se trata de mí, no se trata de nosotros, no se trata de tratar de engrandecernos, se trata de hacer lo que Él quiera. Y a veces es difícil, pero cuando tú y yo decidimos entregar nuestros planes y buscar los planes de Dios, la recompensa es tan maravillosa. Número uno es de que tú tienes una relación personal con Cristo Jesús, que tú puedes llamar el Salvador, de que sabes que tú
tranquilidad, tu seguridad de estar con Él en el cielo no depende tanto de que, oye, ¿qué también te vas a portar? No, sino que ya Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y número 2 es de que cuando tú abrazas esta verdad, cuando tú abrazas este principio y entiendes de que así como José y María fueron instrumentos solamente de este plan, después el Señor Jesucristo nació, lo cuidaron, como decía el novio pasado, una gran responsabilidad de tener a Jesucristo como su hijo, de criarlo, y después el Señor Jesucristo durante 3 años estuvo predicando, estuvo Él realmente invirtiendo su vida en sus discípulos, y ellos después llevaron el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, y nos ha llegado a nosotros la palabra de Dios, y entonces el plan de redención sigue, y cada año celebramos la Navidad. Pero el Señor Jesucristo, el Señor dentro de su plan, al final de los tiempos, el Señor va a estar con aquellos que le han aceptado, con aquellos que han decidido entregar su vida, y aquellos que no, aquellos que decidieron seguir sus propios planes, sus propios sueños, aquellos que decidieron vivir su vida de acuerdo a su voluntad, entonces, y no le conocieron, entonces van a estar lejos de la presencia de Dios en el infierno por siempre. Es que tú y yo no podemos decir, ok, sí quiero seguir al Señor y no rendir nuestra voluntad. Tenemos que rendir nuestra voluntad. Tenemos que rendir nuestros planes. Tenemos que entregarlo todo. Si Él lo entregó todo por nosotros en la cruz. Así que tengo 2 invitaciones. Pensando en esto, tengo 2 invitaciones. El Señor más bien nos invita. Número 1 es de que si tú nunca has experimentado este regalo de la salvación y no tienes esa paz, el día de hoy tú lo puedes hacer. Tú puedes entender que Jesucristo vino como parte del plan redentor de Dios para salvarnos a ti y a mí. Y que tú puedas decir, Señor, entrego mi vida, mi voluntad de la vida. Y número 2, de que si tú estás tratando de buscar la voluntad de Dios, o estás tratando de conocerlo y estás pasando por circunstancias en tu vida, por problemas, estás pasando por cosas que no entiendes por qué están sucediendo, yo te invito a confiar en Dios. Yo te invito a que tú confíes de que Dios es soberano, de que Él ve todo, de que se trata de Él, de que cambies tu objetivo, que cambies y que digas, ¿sabes qué? No se trata de que yo obtenga el éxito, no se trata de que yo tenga tantas cosas materiales, se trata del Señor, se trata de su voluntad. Y pregúntate, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres, Señor? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Y esa ha sido mi oración y de mi familia. Señor, lo que tú quieras, solamente dame la claridad de entender qué es lo que tú quieres y guíame. Y lo que tú quieras, Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento. Ahora por un momento, medita en esas palabras. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie puede venir a mí, puede venir al Padre, sino a través de mí. Y si el día de hoy alguien de ustedes no tiene esa seguridad de entregarle su corazón al Señor Jesucristo, yo quiero invitarles a que el día de hoy lo hagan. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, realmente no hay una oración mágica que cambie tu vida. No hay una oración que tú puedas hacer que diga, repite esas palabras y tú vas a hacer salvo. No. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de confesar nuestros pecados, que debemos de confesar que Jesucristo es el Señor. Pero realmente tiene que ver más con tu decisión, que tú decidas el día de hoy decir, Señor, yo te
entrego y reconocer. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos. Es solamente creerlo con el corazón. Si alguno de ustedes que están aquí, eso es entre ustedes y Dios, pero si alguno de ustedes necesita ayuda, quiere que oremos, indíquemelo levantando su mano, solamente para saber, y podemos hacer una oración ahorita mismo y después del servicio podemos platicar un poco más para que ustedes puedan entender qué significa. Lo que yo quiero que tú sepas es de que Dios te ama y de que Él envió a su Hijo Jesús para que tú pudieras estar nuevamente con Él. Eso es personal. Alguien que lo quiera hacer, alguien que no tenga esa sensibilidad. Ok, muy bien. Seguimos en esta actitud de oración. Entonces, ahora permítanme hacer una oración más. Y hermano, yo no sé, pero creo que, yo no sé ni conozco los corazones, es imposible para mí, pero yo creo que Dios ve cada corazón. Y si esta palabra ha sido para ti, si tú estabas necesitando escuchar esto, entonces simplemente dale gracias a Dios y dile: Señor, ¿sabes qué? Yo reconozco que esto es tu plan, que mi vida realmente es solamente como una pieza de ajedrez dentro de tu plan, de tu juego. Haz conmigo lo que tú quieras. Ayúdame a servirte como tú quieras. Rinde tu voluntad completa, Señor. Y el Señor, aquí estoy. Si tú lo haces, yo te puedo asegurar que vas a descansar. Y vas a decir: Señor, no se trata de mí. Y cuando las cosas no dependen de mí, Señor, yo me siento tranquilo porque sé que es tuyo. Sé que al final de cuentas es tu obra. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tú y yo somos una pieza clave de que tú y yo podemos servir a Dios, que tenemos dones y talentos que Dios quiere usar, de que Dios quiere usarnos para bendecir su iglesia, para bendecir a la gente que no le conoce, y de que a veces nos quedamos atrapados en las cosas de este mundo, en ocasiones cuando vienen las circunstancias y entonces empezamos a cuestionar a Dios y decimos: Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Cuando Dios ve todas las cosas, cuando Él tiene un plan especial. Dale gracias. Si tú estás tratando de seguir su voluntad, entonces dale gracias. Dile: Señor, gracias, porque sé que tú vas a hacer tu obra perfecta y que mi vida, Señor, mi vida está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Señor, en esta mañana quiero poner delante de ti a cada familia de nuestra iglesia. Señor, permite que podamos hacer tu voluntad. Muéstranos específicamente tu voluntad, que podamos seguirla, que podamos, Señor, saber que tú estás en control, que tú eres un Dios soberano, que no depende de nosotros, que, Señor, depende de ti. Y que, Señor, mientras estemos pasando por situaciones que no entendemos quizá, que podamos confiar que tú tienes todo bajo tu control, que tú tienes todo, nada escapa de ti, Señor. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad y que aprovechemos este tiempo de Navidad para compartir con la gente que no te conoce, que ellos puedan entender el amor tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, por tu iglesia Génesis. Te pedimos que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias.